Bueno, y tenemos el problemita del recaudo. Estábamos hablando del recaudo tributario. Y tenemos un gobierno que tiene que gastar mucho más, que no se ha apretado el cinturón, no ha hecho reforma administrativa, ni ha reducido las agencias, las consejerías, las consultorías, toda esa gama inmensa de gasto público que dejó montado el presidente Santos. Y entonces se está hablando de una nueva reforma tributaria. ¿Habrá cómo hacerla? ¿Habrá quien la pague? ¿Por dónde podrá venir esa reforma tributaria? Doctor Luis Miguel Gómez Chávez, muy buenos días. Doctor Fernando, los saludo y a la audiencia, muy buenos días. Bueno, están hablando de una posible reforma tributaria. El presidente Duque dice que en esta época no es oportuno hacerlo, pero la verdad es que los recaudos están cayendo y los gastos están subiendo. Cuando a uno le suben los gastos y le bajan los ingresos, pues lo que tiene es un caos. ¿Cómo se está viendo esa situación fiscal, doctor Gómez? Pues a ver, desde mi perspectiva, la situación hay que mirarla con un cuidado inmenso, porque lo que estamos viviendo, pues obviamente es una coyuntura, una crisis que se supone pues va a ser temporal. Naturalmente que en esta crisis hablar de reformas tributarias con ese nombre tiene un sentido distinto, porque las reformas tributarias en principio pues tienen una vocación de permanencia, si bien en Colombia siempre la hemos intentado por razones de la coyuntura del momento, porque la penuria económica que nosotros mantenemos generalmente las induce y las informa. De manera que las reformas tributarias en toda la vida nuestra en general han tenido esa marca complicada. Pero volviendo otra vez al tema, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es armar una estructura, un plan de acción muy coherente y muy generalizado para atender toda esta situación. Lo que hemos venido tomando hasta ahora han sido medidas muy puntuales, y yo lo he dicho a través de Twitter y algunas otras posibilidades que tengo de decir que no se pueden tomar así, ya no se pueden ir corriendo pedacitos, y las fechas las vamos a correr 15 días y cosas de ese estilo, y la rebaja, estaba usted ahora precisamente hablando con el presidente Federal de Antioquia sobre el tema de la rebaja del IVA. Todas estas medidas a mí me parece que tampoco son las apropiadas. Comienzo por decir lo siguiente: en una pandemia de esta naturaleza, lo que tenemos que tomar son unas medidas que estimulen la atomización de la gente, no la concentración de las personas. Y por consiguiente, el día sin IVA pues va en contravía a ese ideal de medida. Me parece perfectamente acertado, por ejemplo, que se rebaje el IVA, y yo diría, y lo he dicho también siempre, un IVA del 19%, aún en tiempos de normalidad, es demasiado alto. Pero esto hay que atarlo además a toda la estructura del gasto. Nosotros tenemos en Colombia también, desde siempre, una estructura de un gasto sumamente ineficiente, innecesario. Aquí la plata la malgastamos, para usar una expresión coloquial, cuando no se roban, claro. De manera que en eso hay que hacer una revisión integral de todo para que podamos enfrentar la crisis de la mejor manera posible, y luego, una vez que hayamos salido de ella, sí, hablar de una nueva reestructuración de nuestro sistema tributario, pero sobre lo que resulte. Ahora no creo que estemos atendiendo todos los temas, nos estamos viendo muy casuistas en las cosas. Yo he tenido oportunidad de examinar ahora para conceptos para la Corte Constitucional muchos de los decretos que han dictado en la materia tributaria. Me parece que están muy imbuidos por el miedo y el pánico que nos está generando esta situación tan complicada, que indudablemente lo es. No hay un catálogo, no hay un escrito que nos diga cómo manejar estas crisis, pero me parece que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo y apoyar al gobierno para que
adopte unas medidas distintas, de largo aliento, de más largo aliento. Al finalizar este año vamos a estar pues haciendo gárgaras, honestamente, y creo que no hemos avanzado nada en una mirada mucho más holística, mucho más comprensiva de esta situación, para proponerle a los colombianos un plan de acción mucho más coherente y más general. Estamos hablando con uno de los primeros expertos que hay en el país en materia tributaria y le queremos plantear un tema que es evidente. No somos especialistas en la materia ni lo quisimos ser nunca. No entendemos bien el tema tributario. Nos desborda. Eso es demasiado complicado. Eso es demasiado enredado. Y eso pues somos abogados desde hace tantos años. Y esto nos desborda. Y cuando estudiábamos Hacienda Pública, cuando estudiábamos Derecho Tributario, nos decían que una de las primeras condiciones del impuesto es que sea sencillo, fácil, que la gente lo entienda, que no sea complicado, porque en la complicación viene la corrupción y la gente se pierde y la gente no sabe cómo hacer y entonces resuelve evadir el impuesto, precisamente porque es antipático. Ahora estamos oyendo de una demanda contra el estatuto tributario. Otro ataque pues a la estructura tributaria ya suficientemente complicada. Doctor Gómez, ¿no habría que hacer una campaña por hacer una reforma tributaria que consista en simplificar, en facilitarle la vida a la gente, en que el contribuyente sepa realmente qué es lo que tiene que pagar y por qué? Sí. A ver, doctor Fernando, bien interesante la pregunta y tiene aquí dos componentes. El primero, el de la demanda, que ya se radicó ante la Corte Constitucional contra la totalidad del estatuto tributario. Los argumentos que plantean los demandantes, que son más de 20 demandantes, colectivamente hicieron la demanda, no la hacen por razón de su complejidad, sino por razón de un argumento central, que es que el estatuto tributario no atiende el precepto de la progresividad, que está consagrado en la Constitución Política como un mandato en el artículo 363. Ahí podemos hablar un rato sobre esa demanda que me tiene altamente preocupado, porque me parece que no tiene un fin de orden jurídico ni de saneamiento, sino es un fin puramente político. ¿Qué pasa con los sistemas tributarios en general en el mundo? Son relativamente complejos por razón de la materia. Entonces, buscar una simplificación no es nada fácil, por esa razón, evidentemente. Es un gran reto que el sistema tributario sea lo suficientemente entendible para la gente, pero sin que caiga en una simpleza que lo vuelva o lo torne inoperante, inefectivo o simplemente demasiado injusto, para usar una palabra más popular. De manera que los sistemas tributarios en el mundo son relativamente complejos, repito, por razón de la materia. Nosotros, los colombianos, adicionalmente tenemos una proclividad muy clara a enredar las cosas. Entonces, si a un tema que por su naturaleza es relativamente complejo, los colombianos nos fascina meterle ingredientes adicionales. Me voy a referir, por ejemplo, a un área, el de las entidades sin ánimo de lucro. Con el prurito de que las entidades sin ánimo de lucro, algunas de ellas, venían haciendo cosas no debidas, venían aprovechando de su situación para servir de elemento de evasión. Entonces resolvieron crear todo un régimen tributario especial y pusieron a las entidades sin ánimo de lucro a hacer unos trámites anuales de lo más engorrosos y complicados del mundo, con el agravante de que ese régimen tributario especial lo mezclaron con el régimen tributario ordinario, el de los negocios, las actividades empresariales que producen recursos. Entonces estas entidades están sometidas a un reducto de unos enredos de tal naturaleza que la actividad meritoria que ellas cumplen, pues está viendo
frenada y casi que agobiada por estos trámites de naturaleza tributaria. Y así podría uno encontrar muchos más ejemplos en el sistema tributario. Entonces, claro, hacer una revisión generalizada del estatuto tributario, particularmente hacer una revisión de la estructura de los tributos, la parte sustantiva, es recomendable, y eso lo hemos venido diciendo hace muchos, muchos años. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, que es una organización de prestigio mundial, lo ha venido recomendando, ha formulado proyectos, ideas en muchísimos momentos para racionalizar el estatuto tributario, simplificar lo que se puede simplificar, pero particularmente para volver otra vez a que se retorne, se logre la coherencia que en buena medida se ha perdido. Volviendo a la demanda, que es una demanda, repito, que se persigue por razón de la falta de progresividad que dicen ellos está en el estatuto tributario, pues es una demanda que persigue evidentemente fines puramente políticos. La intentan en un momento muy desafortunado, ellos mismos tratan de justificarlo en la demanda diciendo que sí, que ellos tenían la demanda lista para el mes de febrero, pero que en razón de la pandemia entonces se dieron cuenta que no era el momento oportuno, pero que revisaron y reconsideraron y encontraron que no, que sí, que en parte la pandemia era precisamente el momento para hacer ese planteamiento, y a mi juicio incurren en unos errores de lógica muy graves, porque resulta que las deficiencias de nuestro sistema, nuestra pobreza, nuestras dificultades, se las achacan ahora todas al sistema tributario y no hablan absolutamente nada de nuestras conductas sociales, de nuestra disciplina social, que ahora han aflorado, la indisciplina social ha aflorado, mejor dicho. Y eso, combatir eso y regular al colombiano no es fácil. Somos demasiado heterogéneos. Eso no es culpa del estatuto tributario, todo lo contrario. El estatuto tributario recoge en parte esa manera de pensar del colombiano, porque las reformas tributarias se cocinan en el Congreso de la República, donde hay de todo lo que uno quiera encontrar. Todo. Todos los especímenes humanos están en ese Congreso de la República. Entonces, tratar de hacerle ese cargo al estatuto tributario me parece grave. Lo segundo es que atacan el estatuto tributario entero, que está contenido en el decreto 624 del año de 1989 y todas las muchísimas reformas que se han sucedido a lo largo de todos los años. Están haciendo reformas poco más que cada año. Eso es una barbaridad. Bueno, resulta que le dicen a la Corte, esto no cumple, arman unos estudios muy enjundiosos y entonces descubren que sí, que hay pobreza en el país, claro, y que los muy ricos entonces el sistema tributario no les quita lo que ellos creen que debería quitarles, y empiezan a hablar además esos términos que suelen acuñar estos señores con ese sesgo político de los ricos, súper ricos y súper ricos, como si Colombia tuviera los súper ricos. No, este es un país que no tiene sus súper ricos, no los tiene. Esos son en Estados Unidos, en Europa, en esas economías desarrolladas, pero aquí no hemos logrado salir de eso. Y entonces resulta que ese estatuto tributario, se les olvida a estos señores que tiene una parte sustantiva, que es la que habría sido materia de la demanda si uno quisiera darle alguna orientación a estos señores. Pero tiene también una parte sancionatoria y una parte de procedimiento, que no tiene nada que ver con el tema de progresividad. Entonces, ahí se vuelve una medida burda que pone en evidencia las intenciones políticas de generar desorden en una época como esta, y van a colocar a la Corte ante un predicamento muy complicado. Si llegaran a admitir la demanda, que es lo primero que tiene que suceder, colocaría a la Corte ante la obligación de tener que estudiar, imagínense, estudiar todo el sistema tributario colombiano. Eso es un trabajo, pero formidable. Apenas para grandes especialistas. Para grandes especialistas, exactamente. En la Corte Constitucional no hay ninguno, con el perdón de los
honorables magistrados que me merecen todo mi respeto. No hay ninguno de los magistrados que tenga el conocimiento suficiente en materia tributaria como para poder abordar ese tema. Claro, ellos recomiendan, habrá que armar un grupo que los asesore, pero incurren además en otro error formidable. El tema tributario lo tramita el Congreso de la República, ciertamente, es el Congreso el que expide las leyes contenidas que contengan temas de naturaleza tributaria por mandato constitucional. Pero la iniciativa le corresponde al gobierno nacional. Y entonces, por esa vía, fíjese el veneno que están metiendo ahí, le pretenden decir al país a través de la Corte Constitucional, para que sea esta la que dé la orden al Congreso de la República, que tramite nuevamente nuestro sistema tributario. Y entonces el gobierno simplemente va a tener una participación ahí como mero orientador de segundo nivel. Entonces, están al mismo tiempo incurriendo estos señores en la demanda, ¿sí?, en una pretensión que es abiertamente inconstitucional ella misma. De manera que ese es el segundo pecado que yo le veo a esa demanda de manera muy grave. Y el tercer pecado muy delicado es el mensaje que uno le manda a la comunidad internacional. Si llegaran esta demanda a tener éxito, espero que no, espero que la Corte, atendiendo su trayectoria, atendiendo su línea jurisprudencial, no la admita, porque no han admitido demandas contra códigos completos. Entonces, el mensaje es que aquí la inestabilidad legal es de una magnitud pavorosa. Y entonces, me parece que ese sí es una medicina la más poco saludable del mundo, y habría que hacer un análisis muy claro de eso, de esa demanda y de este momento, para poner en evidencia estos propósitos políticos que los veo funestos. Nosotros en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, hace unos 8 o 6 días atrás, hicimos un foro sobre esto muy interesante, y ahí intentamos avanzar en este tipo de análisis, con la conclusión de que evidentemente pues el estatuto tributario adolece de muchas fallas, en altísima medida pues por esas mismas reformas que están sucediendo todos los días. Entonces la pregunta que se hacía ahí es cómo garantiza uno que el Congreso, ahora sí con esta demanda, va a sacar una ley que sí responda, a juicio de los demandantes, a ese precepto de la progresividad. El Congreso de la República, cuando se han venido sucediendo no sé cuántas reformas, donde en muchas de ellas se han intentado llevar reformas integrales, reformas generales, estructurales, que no se logran, porque el Congreso de la República, pues es lo que conocemos. Tanto es así que el gobierno propone un proyecto de reforma tributaria en su momento, y hay que ver las maromas que tiene que hacer para evitar que en el Congreso terminen metiéndole de todo a esa reforma tributaria. Eso es una locura. Fíjese, es tan indisciplinado el Congreso de la República que la reforma del presidente Duque, la ley 1943, que la tumbó la Corte Constitucional y respecto de la cual yo le di un concepto a la Corte Constitucional, la tumbó por vicios en el trámite legislativo. Es decir, ahí no había ninguna responsabilidad del gobierno. El trámite legislativo que se surte al interior del Congreso de la República no se hizo como se debía hacer. Ellos mismos no saben cómo hacer las cosas. Eso es pavoroso. Y resulta que la responsabilidad política le recayó en esa sentencia exclusivamente al Congreso de la República. Pero no pasó nada. ¿Cómo es posible que el Congreso no haga un examen de conciencia en esta materia? Es que se nos olvidó, publicamos lo que no era. Le llegó el texto al Senado distinto a lo que se ha publicado. Hágame el favor, un errorcito de eso. Eso. Entonces, pretender con esta demanda que ahora sí el Congreso se va a juiciar, por favor. Ahí hay un interés oculto terrible, eso es de justicia, ni más ni menos. ¿Y cómo le parece, pues, si 9 magistrados no son capaces de manejar este tema, como usted bien lo dice, y todos estamos de acuerdo? ¿Qué tal 260 y tantos parlamentarios, venidos de todas partes, de todo tipo de formación, de todo tipo de ilustración sobre la materia,
que por orden de la Corte Constitucional tuvieran que hacer un estatuto tributario, como dicen los demandantes que hay que hacerlo. Es la locura. Sí. Esto sí es La locura. El manicomio El total. manicomio, sí, exactamente. Bueno. Eso es una foto de micos en un momento de fiesta. Qué horror, qué horror. Doctor Luis Miguel Gómez, no sabe cuánto agradecemos estas luces que usted nos da sobre una materia que ojalá no pase de una simple demanda que sea rechazada por la Corte Constitucional como corresponde, porque esto sí que es cierto que es un código. El Estatuto Tributario es un código, es una ley que regula íntegramente una materia y la materia más compleja que puede haber. Entonces lo que corresponde es rechazarla in limine y ojalá esto no continúe para no crear más zozobra, más inquietud y más inquietud entre los que examinan la economía de un país, las calificadoras de riesgo, los prestamistas que dicen allá definitivamente se enloquecieron. Doctor Luis Miguel Gómez Scholber, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Con mucho gusto, doctor Fernando, siempre a sus órdenes y un saludo muy especial a su audiencia. Y que sigamos en esta senda a ver si logramos superar esta crisis tan difícil.